Gracias por continuar con Miradas. Estamos en esta edición especial conversando sobre la opinión de la ciudadanía con respecto al gobierno, y en este momento vamos a conversar con respecto a lo que piensa la gente con respecto a las elecciones del 4 de marzo. La encuesta de la UCA incluyó diversas preguntas dedicadas a conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el pasado proceso electoral. Al consultar a la gente las razones a las que atribuye el ausentismo de la población, la mitad de los consultados coincidió en señalar la falta de confianza en los partidos y el rechazo a los políticos, como las principales razones a las que obedeció la baja participación de los salvadoreños en las urnas. La encuesta ofrece datos que adelantan importantes cambios en las preferencias electorales y ofrece pistas sobre la configuración de posibles escenarios electorales en los comicios de 2019. Los resultados muestran que al consultar sobre quién es el mejor candidato a la presidencia de una lista que incluyó a los precandidatos de Arena, a los del FMLN y a Nayib Bukele, este último logra el mayor respaldo, muy por encima del resto de los candidatos, con un 51.1%. Por otro lado, respecto a la transparencia de las pasadas elecciones, un poco más de la mitad piensa que hubo fraude, es decir, el 54%, frente a un 37.5% que opina que las elecciones fueron limpias. Los señalamientos de fraude y otros cuestionamientos al trabajo del Tribunal Supremo Electoral han contribuido a producir una notable caída en los niveles de credibilidad pública adjudicada al proceso electoral. Están con nosotros Janet Aguilar, directora del YUDOP, y Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. ¿Qué fue lo que pasó el 4 de marzo? Yo he afirmado en otros espacios que quien diga que ya sabía que iba a pasar esto, miente, porque realmente nadie, sí se esperaba una victoria de Arena, o mejor dicho, una derrota del FMLN, pero no en las proporciones que se dio, ¿verdad? Incluso he sabido que en el mismo partido Arenas están haciendo análisis para explicar por qué ese partido sacó menos votos que en la última elección. ¿Qué arrojan los resultados electorales según esta encuesta del YUDOP? ¿Por qué la gente en gran porcentaje no fue a votar? ¿Por qué rompimos récord de votos nulos en esta ocasión? ¿Qué es lo que refleja el resultado de estas elecciones, Janet, según la encuesta del YUDOP? Bueno, los resultados son bastante consistentes precisamente con el rechazo, el agotamiento, cada vez menos respaldo, menos credibilidad de que han venido gozando los partidos políticos tradicionales en el país. Tampoco es un elemento nuevo, el YUDOP lo viene advirtiendo ya desde, digamos, los últimos quizás siete años, incluso ya la elección de 2012 se veía un declive de los respaldos de las adhesiones partidarias a los dos principales partidos, de manera que la encuesta lo que ratifica es precisamente que estamos cerrando un ciclo, probablemente un ciclo político de vigencia, de fortaleza del sistema político tradicional, sobre todo de los partidos políticos tradicionales. Hay un claro agotamiento, al menos de cara a la gente, y que de alguna manera este hastío que está llegando a, digamos, elevados niveles de rechazo y de desaprobación, que se tradujo en altos niveles de abstencionismo, en ausentismo en las urnas y en un voto de castigo claramente al FMLN y también un poco a Arena porque bajó su caudal de votos. Esto indica que de alguna manera este hastío por primera vez se está convirtiendo, desde mi perspectiva, en una amenaza a la sobrevivencia de los partidos políticos tradicionales. El 4 de marzo, ¿ganó Arena o perdió el FMLN? Es decir, ¿qué pesó más? ¿La propuesta de Arena o el mal desempeño del gobierno y del FMLN? ¿Qué fue lo que pesó más? Bueno, yo en otros espacios lo he dicho, que yo resumo esto en que ganó más el que menos perdió. Es decir, por el mismo sistema, forma electoral que tenemos, ¿no? Al final los dos partidos tuvieron menos votos, o sea, es decir, eso significa que los dos partidos redujeron su caudal de votos duros. Sin embargo, por la manera en cómo se dio esa reducción, sobre todo en el ámbito de San Salvador,
pues eso generó en que el partido de Arena, que perdió menos votos, tuviera más diputados, ¿no? Ahora bien, creo que coincido con lo que dice, está comentando Janet, que evidentemente esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, y es que hay un agotamiento, una falta de representatividad, es decir, la gente no se siente representada por los partidos políticos. Y eso tiene mucho que ver con no solo el comportamiento de los partidos políticos y el poco interés por combatir la corrupción de tajo, por ejemplo, y también por el poco interés de renovarse frente a la ciudadanía, sino también tiene que ver con que el cuerpo electoral ha cambiado. Es decir, en estas elecciones 2018-2019 estamos frente a un nuevo cuerpo electoral, es decir, la gente que puede votar, donde mayoritariamente nacieron después de 1992. Es decir, estamos frente a un cuerpo electoral que nació después de del conflicto armado. Y eso sin duda también pues genera un impacto, ¿no? Los jóvenes no se sienten representados por esas cúpulas partidarias, no se sienten representados por esas ideas de los años 1980, ¿no? Esas consignas. Y sin duda la reducción del caudal de votos duros es una muestra de ello, lo cual también creo yo que en el partido del FMLN fue mayor el golpe, porque también lo que se dijo en el espacio anterior, ¿no? La gente se siente frustrada porque ha visto que el FMLN no ha cumplido sus promesas de campaña, ¿no? Es decir, el gobierno no cumplió lo que había prometido y la forma para pasarle factura que tuvo las personas fue a través de las urnas, ¿no? Que es un mecanismo pacífico para pasarle cuentas a un gobierno que está pues con mucho desprestigio a nivel popular, ¿no? En este contexto de crisis de legitimidad de los partidos políticos o de vacío de representatividad, la gente no se siente representada, hay una mayor afectación para el FMLN. Según la encuesta de Janet, ¿qué hizo que la gente no votara? Bajó 400,000 votos, o sea, realmente fue una debacle en términos electorales. ¿Qué es lo que pesa, según la encuesta del YUDOP, para que la gente no haya votado en estas dimensiones por el partido de gobierno? Bueno, las mayores razones tienen que ver precisamente con que consideran que el gobierno del FMLN ha hecho un mal trabajo, que gobernó mal, que olvidó sus principios, que digamos le afectó la corrupción, que no respondió a las demandas y a los intereses de la gente. Otros señalan que ya tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Entonces son de alguna manera las mismas razones que explicaban la derrota electoral de Arena o la falta de respaldo electoral de Arena en 2014 y también en 2009. Ahora, otro elemento que ya es más del análisis de la base de datos y que aporta a esta hipótesis de voto de castigo que el YUDOP planteó en la encuesta preelectoral de febrero, es precisamente que la debacle electoral del FMLN obedeció precisamente a un retiro importante de su caudal, de su antiguo caudal de electores, de apoyos electorales de las pasadas elecciones. Al examinar la gente cómo votó, sobre todo a partir del ciclo 2009, en las elecciones de 2012, 2015, 2014, y ahora marzo de 2018, pues lo que encontramos es que hay un retiro importante de voto duro del FMLN, de gente que votó a favor del FMLN en todas estas elecciones, de alrededor de la mitad de electores, se van retirando gradualmente a medida avanzan las elecciones. Sobre todo la caída más notable se ve a partir de 2012 y luego en esta elección vemos realmente que sus apoyos electorales se han reducido notablemente. ¿A dónde se van? Bueno, la mayoría se abstuvo según el análisis de cruces, ¿verdad?, que hacemos, pero también hay un porcentaje que es captado por otros partidos y también un pequeño porcentaje en menor medida que también aseguran que votaron por Arena, pero que habían votado por el FMLN, por ejemplo, en las pasadas elecciones. Entonces es interesante porque un voto que además desde el YUDOP se llevan ya 25 años analizando el voto duro de ambos partidos, un voto que habitualmente se ha caracterizado por ser muy consistente, muy fiel, ahora muestra mayor volatilidad. Adicionalmente, lo que también interpretamos es que estos apoyos adicionales que le permitieron al FMLN alcanzar el triunfo, que no habían sido necesariamente de izquierda,
o militantes del FMLN también se han retirado. Es decir, no solo hay un retiro de su militancia, sino también de adhesiones que habían logrado, simpatizantes que habían logrado, sobre todo de centro o incluso de derecha, que en algún momento votaron precisamente en rechazo a Arena. En la encuesta preelectoral de la UCA en febrero de este año, se advirtió del peligro de que las elecciones del 4 de marzo las decidieran los votos duros, ante la apatía mostrada por la población. ¿Se puede decir que esta elección la definió el voto duro de Arena y lo que quedó del voto duro del Frente? Yo sí, creo que sin duda en los resultados electorales, como ya lo mencionaba también Manuel, influyó los altos niveles de abstencionismo y sin duda también el ausentismo, el alto nivel de voto nulo, ¿verdad? Que se expresó en esta elección, pero más bien, digamos, hay un comportamiento distinto. Sí, ciertamente hay mucha gente que se quedó, pero otros se movieron, ¿verdad? Y digamos, ahora a la luz de esta encuesta, la gran novedad es que precisamente el voto duro de ambos partidos se están moviendo a la tercera vía, en este caso representada por Nayib Bukele y Nueva Generación. Entremos a eso, ¿verdad? En este contexto de ganó quien menos perdió, decía Manuel. Es decir, los dos perdieron. Sí. Y hay una desaprobación del ejercicio tradicional de la política, digamos, encarnado en estos dos partidos, Arena y FMLN. Emerge una figura que también se ocupa la encuesta del Yudop y pregunta sobre la candidatura de Nayib Bukele, pero también otra serie de preguntas sobre la gente cree que son necesarios otros partidos distintos de Arena y FMLN. ¿Cómo se explica, voy a llamarle así, el fenómeno de Nayib Bukele que emerge entre estos dos partidos? Sí, bueno, quizás el análisis que yo hago con respecto a esto es, porque bueno, primero antes de entrar al tema de Nayib Bukele, quizás aprovechar solo para hacer un pequeño comentario sobre los votos duros, ¿no? Yo creo que los votos duros sí influyeron en estos resultados, pero no necesariamente a través de la manifestación del voto por el partido, sino también el silencio o el rechazo, la abstención, el voto nulo, también es un mensaje, ¿no?, a los partidos. Entonces, creo que ese mensaje es lo que están analizando las cúpulas partidarias en este momento, pues, ¿no? Si nos vamos a los números, el ganador fue el abstencionismo. Exactamente. Los que no fueron a votar. Exactamente, ¿verdad? ¿no? Pero luego el fenómeno Nayib Bukele usualmente se ha tratado de valorar o se ha tratado de medir, sobre todo en programas de opinión, sobre este llamado que él hizo para no salir a votar, ¿no? Es decir, cuando él dijo que mejor votaran nulo. Entonces llama la atención que, por ejemplo, viendo la encuesta, cuando la gente le preguntan por qué no salió a votar, se le decía, ¿no?, por falta de apoyo a los partidos o falta de... Porque no creen en los partidos, perdón, y la otra era por el llamado de Nayib Bukele. Y nos damos cuenta que los resultados es que la gente no cree en los partidos. Y el segundo lugar está el llamado de Nayib Bukele, pero en un porcentaje mucho menor que la falta de credibilidad de los partidos. Casi la mitad de la gente digo que no fue a votar porque ya no creen en los partidos. Exactamente. Entonces, lo que quiero traer a cuenta aquí es que si eso es la vara con la que se está evaluando realmente la posición de Nayib dentro de este contexto, incluso podríamos decir que en ese punto, al momento de ir a votar, la gente votó más por el rechazo a los partidos que por el llamado de él como un líder, digamos, ¿no?, que mandó a su gente a cumplir con una misión. Entonces, bueno, que ya luego se hace preguntas específicas de él y que pueden hacerse de otra manera, pero yo digo, frente a ese contexto electoral, ese es el análisis. Ok, lo que quiero preguntar, Janet, es el fenómeno de Bukele, llamémoslo así, ¿es por mérito, por ser, o es por el desmérito de los otros partidos? La gente está tan harta de lo tradicional, claro, que apuesta por qué es el fenómeno. Él es... Sí, precisamente, yo creo que hay que situar este fenómeno en este contexto de crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, de vacío de liderazgos, ¿verdad? En el país realmente enfrentamos una situación de crisis de liderazgo, no hay liderazgos.
en el país, en un momento en donde el país también atraviesa por una situación sumamente delicada, ¿no? Adicionalmente, este retiro de apoyos a los partidos tradicionales, el descontento, el hartazgo de la gente frente a la actuación de los partidos, todo el tema de la corrupción, la manera en que se conducen, que utilizan los recursos del Estado, ha llegado a un punto en donde realmente la gente está buscando otras alternativas, y frente a este, digamos, agotamiento emerge esta figura como una posible tercera vía, ¿no? Al final, y hablando, mucha gente lo ve así. Claro, hablando con alguna gente, bueno, obviamente por sus características o la manera en que se ha construido su imagen, al menos ante la opinión pública, como un líder carismático con características mesiánicas, en contextos de crisis, pues estos liderazgos o estas figuras tienden a ganar popularidad, ¿no? Adicionalmente, hay toda una estrategia de marketing para construir su imagen, ¿verdad? Que habrá que ver si se corresponde en la realidad con su perfil de líder político y con su propuesta también, en este caso de plataforma de gobierno, si es que llegara a participar como precandidato. Pero de nuevo, yo creería que también hay que entenderlo en este contexto. Es un fenómeno que está pasando hoy día en distintos lugares del mundo. El hartazgo frente a la clase política tradicional está, digamos, siendo llenado ese vacío por estos outsiders, ¿verdad? Estos líderes que emergen y sobre todo que capitalizan su imagen a partir de presentarse como no partidarios, que es lo que ha hecho Bukele. Esto puede ser una oportunidad, porque yo asocio el hartazgo de la gente con la política tradicional al crecimiento de una conciencia ciudadana. Y esto puede ser una oportunidad para terceras vías, pero también una amenaza. Los países de la primavera árabe, miren en lo que han terminado algunos, porque los grupos de poder más fuertes son los que canalizan ese descontento y los lleva por mal camino. Guatemala es un caso, el caso de Venezuela, Honduras, Venezuela, bueno, Nicaragua, lo que está pasando, la gente está clara de lo que no quiere, pero no está clara de qué es lo que quiere, por dónde quiere ir. Entonces puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Claro, sí, ¿no? Y también si lo vemos así, ya un poco más aterrizado, porque en este momento, por ejemplo, se está analizando a Nayib Bukele como una figura, él, ¿no? A nivel personal, pero sin duda él necesitará, para poder participar, en caso que se dé el contexto, necesitará de partidos políticos, porque ese elemento no se puede eliminar, ese es un requisito constitucional. Será con partido político el que está creando, que es Nuevas Ideas, y ahí habrá que hacer la valoración, porque hay personajes que también, volviendo a este tema de los falta de credibilidad o de representación, ¿no? Por ejemplo, un Walter Araujo, un Gutiérrez, ¿no? Dagoberto Gutiérrez, es decir, son personajes que han estado apoyándolo de manera explícita, pero que también lanzan un mensaje, o sea, es decir, va a ser la base que él tenga, o luego, si el Nueva Idea va a asociarse con algún partido político o no va a asociarse con otro partido político, como está ocurriendo ahora esa sorprendente petición de reforma electoral para voto por rostro, como se hizo allá cuando estaba el movimiento Unidad, ¿no? En las elecciones anteriores. Ahora el partido Gana acaba de presentar una nueva propuesta hace unos cuantos días para que se vote por rostro. Entonces, ¿será que ya lo decía una sentencia de la Sala Constitucional, el voto por rostro? Sí, ya estaba, o sea, exactamente, quizá no leen la sentencia de estos partidos, pero bueno, dime con quién andas, te diré quién eres. Yo digo, además de partidos políticos, también necesita un proyecto de país, un proyecto de nación. ¿Qué va a hacer con este país? Pero bueno, en lo que nos queda del programa, quisiera que dedicáramos una palabrita breve a un actor que quizás la gente hace extensiva esta valoración negativa de los partidos políticos, es el Tribunal Supremo Electoral. Leyendo la encuesta, uno se da cuenta que no ha crecido la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, sale mal evaluado también. Digamos, ¿le afecta esta percepción de los partidos al Tribunal Supremo Electoral? Sin duda, sin duda. Sin embargo, la gente logra distinguir entre lo que es fundamentalmente el tema de los partidos políticos, su poca credibilidad, en este caso los que fungen como sus representantes, los dirigentes políticos,
y el árbitro, ¿verdad? También hay razones básicamente a las que la gente atribuye los altos niveles de abstencionismo que tienen que ver con la poca confianza en el tribunal y en el sistema electoral del país. Un dato para mí preocupante es el incremento notable de los niveles de desconfianza ciudadana hacia el Tribunal Supremo Electoral, que a partir de 2009 había mejorado notablemente su imagen, ¿no? Pero luego de las elecciones de 2015 vino en caída y ahora muestra sus máximos niveles de desaprobación, al menos a la luz de la opinión pública. Y yo creo que estas percepciones tienen como base concreta el pésimo desempeño que este Tribunal Supremo Electoral ha tenido, sobre todo en administrar las últimas 2 elecciones legislativas y municipales. Entonces, todos estos cuestionamientos terminan erosionando también las posibilidades de que se fortalezca el sistema democrático en el país. Cada vez hay menos gente que cree en las elecciones, aunque siguen viendo las elecciones como el mecanismo para avanzar en la democratización del país. Tenemos un porcentaje importante de la gente que cree que estas elecciones y que las elecciones ya no representan la voluntad del pueblo. La gente cada vez en mayor proporción no cree en los partidos y tiene desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral. Imagínense 2 instituciones fundamentales para la democracia. Estamos en esa situación. Pero la gente sigue creyendo en las elecciones, Janet, porque cuando preguntan por este candidato, por este partido, la gente se pronuncia. Quiere decir que hay un aprecio de las elecciones como mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Es el único mecanismo que existe constitucionalmente en el país realmente para convocar una participación masiva de la gente en decisiones públicas. Podría decir que la gente tiene desconfianza en el tribunal, pero valora las elecciones como mecanismo para elegir a sus representantes. La gente tiene desconfianza con las personas que están al frente, con los actores, pero no con las instituciones. Bien, hemos llegado ya al final de este espacio en Miradas. Les agradezco mucho, Manuel, Janet, y gracias a ustedes por permitirnos. Esperamos que estas reflexiones les ayuden a forjarse su propia opinión, a emplear su propio criterio. Esa es la intención de Miradas. No se vayan porque les tenemos más.